Aleluya, gloria al Señor. Buenas tardes, bendiciones para todos, mis amados, los bendecimos. Nos sentimos muy contentos de poder estar con ustedes esta tarde de jueves, 4:30 de la tarde en Guatemala. Pero tú que estás en cualquier parte del mundo, en las naciones, posiblemente no estás en el mismo horario que nosotros, pero sí estamos conectados a través del Espíritu Santo para poder recibir esta tremenda bendición. Bienvenidos a Avivamiento Sobrenatural, este programa que sabemos que impacta tu corazón, tu vida, para un cambio de vida, para tu familia, para ti, para tu nación, para esta ciudad. Te bendecimos. Hoy estamos transmitiendo, estamos acá en www.dimension7.tv. Te bendecimos, qué bueno que estás con nosotros hoy. Nos gozamos. Este canal es un canal de bendición para esta nación de nuestra amada Guatemala, pero también para las naciones. Así que qué bueno verte, qué bueno saludarte, qué bueno que estamos juntos esta tarde nuevamente. Te saluda el apóstol Carlos González. Estamos aquí con la mejor disposición de que el Espíritu Santo haga algo para bendecirnos tanto a ti como a mí. Hoy estamos aquí gozosos de poder continuar con esta tremenda bendición. Si estuviste la semana pasada con nosotros en nuestro programa, yo sé que te gozaste, yo sé que te alegraste, yo sé que hubo confirmación para tu vida, yo sé que tuviste milagros, yo sé que tuviste cosas gloriosas. Así es que hoy, pues no será la excepción, mi hermano. Yo sé que a lo largo de la semana, si tú te conectas por este canal y ves los diferentes programas, sé que Dios te está hablando, a ti mujer, a ti varón, sé que Dios está haciendo cosas extraordinarias. Así que hoy estamos listos para continuar con la bendición, y quiero decirte que hoy pues vamos a estar hablando acerca de cómo Dios se nos ha revelado como Padre para poder traer un avivamiento sobrenatural en nuestras vidas, en nuestros ministerios, pero también en nuestra ciudad y en las naciones. Así es que, bueno, para poder hablar de esto vamos a tener que hacer un poco de historia. Así que si tú conoces un poco acerca de la historia, pues te vas a gozar y será un refresco para ti. Si tú no conoces mucho acerca de la historia, hoy haremos una pequeña reseña, caminaremos un poquito por la historia a través del tiempo y podremos ver entonces cómo hasta el día de hoy Dios quiere hacer cosas extraordinarias a tu favor y a mi favor. Pues sabes algo importante, creo que tu corazón debe estar listo, tu corazón debe estar preparado porque Dios quiere obrar. Así que yo quiero invitarte a que hagamos una pequeña oración para que el Señor prepare nuestro corazón. Así que voy a invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás y puedas recibir del Señor. Mi Padre Celestial, te amamos, creemos que tú estás aquí en este lugar y que estás a través de esta frecuencia, de este canal, Señor, y estás bendiciendo las naciones. Hoy quiero bendecirte, quiero adorarte, quiero exaltarte y pedirte, Señor, que puedas bendecir a todos aquellos que están sintonizando Dimension7.tv y que puedas traer, Señor, una provisión a su corazón, que los puedas bendecir a través de tu Espíritu Santo y que podamos abrir nuestros ojos de nuestro entendimiento y nuestro corazón esté listo, Padre, para las bendiciones que tú has preparado para esta tarde, Señor, para este programa. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias y sabemos que tú tienes el control para bendecirnos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Bien, mi amado, entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo el Señor ha traído reformas a través de la historia, a través del tiempo, pero queremos centrarnos en la reforma del Padre, cómo conocer a nuestro Padre Celestial y poder recibir, mi hermano, esa revelación tan linda, tan especial. Pero para ello, que tenemos que empezar hablando acerca de que en la historia de la iglesia han habido, hermano, importantes movimientos espirituales poderosos que han influenciado, hermano, para hacer volver al pueblo a la palabra original. Y Dios lo ha venido haciendo a través del tiempo. A estos avivamientos o movimientos del Espíritu también les llamamos reformas, porque recuérdate que es porque Dios ha traído cambios profundos en la estructura
mental de la iglesia. O sea, cuando hablamos acerca de la reforma, acerca del avivamiento, estamos hablando de que Dios ha traído cambios profundos en la estructura del pensamiento de la iglesia. Por momentos creo que la iglesia se desenfoca, se ha desenfocado de sus funciones, se ha desenfocado de su llamado, se desenfoca. Entendemos que lógicamente hay fuerzas espirituales exteriores y también interiores del mismo ser humano que por momentos hace que se desvíe la visión, se desvíe el plan, pero Dios en su amor, en su misericordia, en esa provisión tan gloriosa de su Espíritu Santo, siempre Él está, hermanos, llevando de nuevo otra vez, trae de nuevo a la iglesia a ese pensamiento que ha nacido en el corazón de Dios, a esa visión. Y entonces, a través del tiempo, vuelvo a decirte, hemos estado viendo tremendos avivamientos, tremendas reformas. Entonces, estos movimientos han sido reformados y lógicamente se necesita de hombres pioneros, hombres que se levantan en medio de estas situaciones y empiezan a caminar. Lógicamente hay oposición porque lo conocido, aquello donde la gente se acomoda, donde la gente está tranquila, sin ningún reto, sin ningún desafío, realmente es más fácil, es más seguro. Pero cuando Dios está trayendo un avivamiento, hermano, entonces hay que romper paradigmas, hay que romper estructuras para que el Señor pueda establecer su voluntad y su palabra. Aleluya. Entonces, creemos que estos moveres de Dios en la historia de la iglesia son los que, hermano, son importantes, pero en este momento queremos resaltar tres de ellos. Y la primera, queremos hablar acerca de la reforma protestante del siglo XVI, a la cual le llamamos la reforma del Hijo. Ahora, cuando hablamos acerca de esta reforma, estamos hablando lógicamente de un hombre que fue el impulsor, el que Dios usó, el que Dios levantó, que fue a Martín Lutero. Recuerda que él fue uno de los que descubrió el lugar central de la gracia de Dios. O sea, es decir, Dios lo levantó a él, tocó su corazón, lo hizo ver, lo sacó de la religión para que él pudiera ver cuál era la realidad de ese movimiento que lamentablemente religiosamente se torció, y entonces estaba trayendo el Señor la provisión a través de este hombre para poder corregir ese tipo de problemas que se estaban dando. Entonces, Martín Lutero logró ver, Dios le hizo ver aquello relevante en cuanto a la Biblia, la gracia de Dios, cuál era el lugar central de la gracia de Dios. La luz de las Sagradas Escrituras trajeron esta reforma que fue impactante. Entonces, al ver esta reforma, vemos varias cosas. Número uno, se reveló el libre acceso del creyente a la presencia de Dios por medio de Cristo, sin la mediación de un sacerdote. Es decir, mira, esto es importantísimo porque trajo nuevamente esa bendición de que había un libre acceso, una confianza de poder entrar delante del Señor como una persona renovada y restaurada por haber recibido al Señor Jesús en su corazón, podía tener esa libertad de poder entrar. Cuando en ese tiempo era algo totalmente distinto, habían esquemas religiosos que establecían que para poder relacionarse con nuestro Padre había que hacerlo por medio de una persona. Ya no había, por ejemplo, hoy tú tienes la libertad de ir a lo secreto, a lo íntimo y poder entrar en esa relación gloriosa sin necesidad de que haya un intermediario ahí con una persona. Entonces tú puedes hacerlo. En aquel tiempo había ese tremendo problema. Entonces este es uno de los grandes elementos de esa reforma del siglo XVI. Ok, entonces, en aquel tiempo se reafirmó
y las frases que fueron poderosas, que empezaron a romper los esquemas religiosos, fue solo la fe, solo la gracia, solo la Biblia. En este sentido, Martín Lutero, Dios lo usó para volver a traer a la iglesia al cristocentrismo, o sea, es decir, que Cristo pudiera ser el centro de nuestro amor, pudiera ser el centro de la adoración, que Él pudiera ser el centro de la salvación y la gracia. Dios, a través de este hombre, proveó que pudiera regresarse a este estado donde realmente tuvo que haber estado siempre. Lamentablemente, volvemos a reiterar, siempre hay algunas cosas que se van ahí como desplomando. Pero para la gloria del Señor, esa reforma trajo tremenda bendición, porque entonces nos enfocó nuevamente en que solo Cristo es el único camino, es la única verdad, y ese es, hermano, el único que nos puede llevar al Padre, el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Aleluya. Entonces, la consigna de aquel tiempo fue solo Cristo. Y entonces esto trajo el cambio, trajo la separación de lo religioso en cuanto a algunos esquemas que ellos habían establecido para que pudiera haber una relación. Básicamente el problema era que en aquel tiempo la gente, cuando asistía a las iglesias, lo único que podía ver era como una comisión de religiosos hacían un espectáculo en un altar, haciendo las cosas, y la gente que estaba en el atrio observando prácticamente eran pasivos, no había una participación. Básicamente los que conectaban a la gente con Dios eran estos hombres. Pero cuando vino esta reforma, entonces logramos nosotros otra vez encaminar, encauzar nuevamente en que Cristo es el centro de nuestra fe, que Jesucristo es el centro de nuestra fe y de nuestro credo. Él es el único camino, verdad y vida para su gloria. Aleluya. Entonces, esta reforma afectó poderosamente el mundo religioso de aquel tiempo, pero fue más allá. Aún la propia sociedad empezó a ser impactada. Los propios reinos de aquel tiempo empezaron a ser impactados. Recuerda que cuando Cristo aparece en escena en una familia, cuando Cristo aparece en escena en algún lugar, en alguna comunidad, en alguna ciudad, cuando Cristo aparece en una nación, entonces va a remover las estructuras, va a haber cambio, va a venir su gloria, porque cuando Él viene, viene la libertad, cuando Él viene, viene el cambio. Así que esta tarde tú debes estar seguro que si el Señor llegó a tu vida, llegó a tu casa, llegó a tu empresa, llegó a tu ministerio, tú debes saber que deben haber cambios evidentes, cambios que se puedan manifestar, de esos cambios que todos estamos esperando, porque actualmente estamos esperando que nuestra nación cambie. Y gloria a Dios, creemos que este cambio viene para la gloria del Señor. ¿Cómo vamos a lograrlo? Cambiando nosotros primero. Que Jesucristo pueda impactar nuestra vida, impactar nuestro corazón, que nos pueda mover, nos pueda motivar a traer cambios a nuestra vida. Así que esta tarde es una tarde para tomar decisiones, una tarde para que tú puedas decir, ok, es tiempo de que yo entre en acción. No, recuerda esto, al Señor le gusta no solo la gente que oye, sino la gente que hace, la gente que hace. Gloria al Señor. Así es que bueno, estamos aprendiendo para la gloria de su nombre. Esta reforma entonces colocó a Dios y a su gracia en el centro del escenario, en vez de colocar ahí al hombre. Recuerda que lamentablemente el hombre y sus hechos, sus obras estaban colocadas como que eso era el centro de la fe. Y no, cuando entró esta reforma fue desplazado eso para la gloria del Señor, y entonces fue ahí donde logró entrar, hermano, para la gloria de Dios, Cristo como el centro de la fe. Algo más que pasó, mi hermano, es que entonces vemos nosotros acá que
solo por la gracia del Señor tenemos acceso al reino de los cielos, y que solo por la gracia podemos llegar nosotros al reino celestial, al reino eterno. Es decir, cuando vino esta reforma, entendimos, o más bien en aquel tiempo, en el siglo XVI, vino ese encontronazo con la religión, porque entonces se reconoció que no era por obra, sino que es por gracia, es por el favor de Dios, es porque Él, por su misericordia, y porque envió a su único Hijo, porque Jesús fue a la cruz del Calvario, y ahí derramó su sangre por ti y por mí, esa gracia, ese favor inmerecido. Entonces esta reforma trajo eso al centro nuevamente de la fe, y entonces hubo un arrebatamiento, hubo un impacto, hubo un choque, para que hoy nosotros podamos tener esa libertad de poder glorificar el nombre del Señor. Así que alábalo ahí donde estás, porque el Señor es bueno, porque Él nos da esa provisión gloriosa de su conocimiento, de su libertad. Aleluya. También ves que trajo nuevamente, que nosotros podemos ver que el hombre, la humanidad, hubo una depravación total. O sea, nuevamente vuelve a caer en el entendimiento, hermano, que solo por la gracia, porque el hombre por sí solo no puede salvarse. No importa cuántas cosas haga, no importa cuántas cosas pueda dar, si no es solo por la gracia que puede venir la salvación para su vida. Amén. Entonces, vemos también que esta reforma trajo nuevamente al escenario el juicio eterno, trajo nuevamente el castigo del pecador, trajo nuevamente la infalibilidad de la Biblia, y también trajo al escenario nuevamente la fragilidad de la mente humana. O sea, es decir, ya podemos nosotros ver que hubo un cambio radical en las estructuras. Así es que, bueno, pues nos gozamos por ello. Amén. Así es que, bueno, estamos entonces y queremos volver a entrar a la segunda reforma, para hacer la historia que estábamos hablando, que a principios del siglo XX viene una segunda reforma, el movimiento pentecostal, o la reforma del Espíritu. Entonces ya podemos, ahora, ¿por qué era necesaria esta reforma? Porque cuando la primera reforma del siglo XVI, hubo un cambio radical en la doctrina, en la palabra, en el centro de la doctrina de la fe, pero hubo algo que no cambió, y lo que no cambió fue la liturgia. Básicamente la iglesia protestante o la que entró en la reforma, el centro de su fe dejó de ser las obras, dejó de ser el mismo hombre, y entró Jesús como cristocéntrico, como el único centro de la fe. Pero lamentablemente la liturgia era similar, era exactamente lo mismo. Un hombre llevando toda la liturgia, y entonces las estructuras incluso de las mismas iglesias eran muy similares a las iglesias tradicionales religiosas. Entonces en estructura no cambió, lo que cambió fue en la palabra, en la esencia, en la doctrina, la primera reforma. Entonces era necesario que pudiera venir una nueva reforma donde pudiera transformar esas estructuras. Entonces a principios del siglo XX viene la segunda reforma, que es la reforma del Espíritu Santo. Entonces vemos que cuando el Señor toca a estas personas, hay un anhelo ferviente por buscar la presencia del Señor, el Espíritu. Mucha gente empezó a ahondar en esa intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, como consecuencia, vino un bautismo del Espíritu Santo. Entonces viene y coloca, por ejemplo, ese primer detalle. Viene un bautismo del Espíritu Santo, como en la iglesia, como en la iglesia primitiva, en la iglesia de los Hechos. Y viene una unción poderosa para poder sanar enfermos, echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas. Entonces, tal como sucedió en el relato del libro de los Hechos. Es decir, entonces ahora viene a inicios del siglo XX, viene un avivamiento pentecostal en todo el mundo. Es decir, podemos mencionar muchos avivamientos
en Estados Unidos, en Gales, en algunos otros lugares, pero no vamos a centrarnos ahí, sino más bien estamos haciendo una pequeña reseña de cómo hoy en nuestro tiempo también hay una reforma. Entonces vemos cómo la iglesia empieza a caminar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora las personas podían, las mismas personas que estaban en el atrio, podían tener ese impacto espiritual, recibirlo, ellos mismos poder tener esa relación en la intimidad de su propia casa, en la intimidad de su propia alcoba, poder recibir esa llenura del Espíritu Santo y caminar de una manera poderosa en milagros, en sanidades. O sea, es decir, esta reforma realmente es muy importante. La primera nos pone a Jesús otra vez en el escenario como el centro de la fe. Esta lo que hace es que empiezan a haber manifestaciones y empiezan a haber frutos de esa fe, de ese amor por el Señor. Ok, entonces vemos al Espíritu Santo moverse de una manera poderosa, de una manera excelente, y vemos, hermano, la evangelización mundial. Vemos grandes cruzadas de milagros, donde llegan multitudes de personas. La gente está yendo porque está viendo una manifestación gloriosa. La gente iba en grandes cantidades y sucedían poderosos milagros que las personas podían ver, o sea, podían con evidencia ver el poder de Dios que se había estado predicando por siglos. Aleluya. Ahora, hay que comprender algo. Aún cuando esto trae una reforma ya en las propias personas y toda la gente hoy puede sentir la manifestación de Dios, todavía hay ciertas cosas que todavía siguen parando y como obstaculizando ciertas cosas, como por ejemplo, aún las propias mujeres no podían ejercer ningún tipo de liderazgo, no podían ejercer ningún tipo no podían ellas salir al altar a predicar, a establecer. No, había limitantes, todavía de alguna manera se conservaban ciertas cosas, y entonces hoy podemos ver cómo Dios está terminando de operar y trayendo la palabra de que en estos últimos tiempos el Señor iba a hacer tremendas cosas sobre toda persona, hombres y mujeres, pequeños y grandes. El Señor está haciendo tremendas maravillas y tremendas cosas gloriosas. Ok, esto nos lleva hoy entonces a una tercera reforma, que es la que hoy en este tiempo se está manifestando y estamos pudiendo ver. Y esa es la reforma del Padre, una reforma apostólica, donde podemos decir que estamos en esta tercera era de la tercera reforma. Y vamos a colocarlo de esta manera. Estamos viendo cómo Dios está estableciendo esa manera para que nosotros podamos caminar ahí y poder disfrutar en plenitud de su conocimiento y de su palabra. O sea, Dios está dispuesto y quiere, porque Él nos ama. Entonces, podemos decir que esta reforma es una reforma, le podemos decir la reforma de la casa, porque es una reforma que está cambiando estructuras, es una reforma que está moviendo las estructuras y que entonces está trayendo un cambio glorioso y poderoso. Y lo más lindo es que nosotros somos los participantes activos. O sea, tú fuiste llamado para participar en ella. O sea, esto no se trata, mi amado hermano, de unos pocos. Esto se trata de todos nosotros. Esto se trata de que Dios te pone a ti, mi hermano, en el escenario para que tú seas un actor de esta reforma. No te deja fuera a ti. No importa cuánto tiempo tengas de estar en el Evangelio, no importa tu edad, no importa si eres mujer o hombre. El privilegio es para todos, porque hoy es el tiempo donde nosotros podemos ver al Señor glorificándose de una manera extraordinaria. No se trata nada más de hacerle ahí como medio lavarle la cara al Evangelio, no, esto se trata de algo poderoso, de algo que está estableciendo el Señor en este tiempo.
Y yo me gozo por eso, porque creo que es algo maravilloso lo que Dios está trayendo. Entonces, estamos hablando de poner los patrones y las estructuras de la iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva de los Hechos. Ahí está el fundamento, comenzando con Jesús mismo, que es el que establece pues el centro de esta palabra. Entonces, la revelación del Padre. Hoy estamos viendo cómo nuestro Padre se está revelando. Yo sé que esto no ha comenzado hoy, esto tiene algunos años ya de haber comenzado, de haber iniciado, pero quizás tú todavía no lo conocías, o si lo conocías, esto te vuelve a animar para que tú puedas avanzar, y si pues tú estás caminando en ello, esto te reafirma, y estamos haciendo esto, mi amado, porque queremos establecer la palabra en este programa de Avivamiento Sobrenatural, y queremos poner esto como historia para que podamos ver cómo hasta el día de hoy Dios está operando y haciendo cosas maravillosas. O sea, la idea es que tú puedas tener ese colchoncito de historia para lo que viene, para lo que Dios quiere hacer contigo, para lo que el Señor está haciendo en este tiempo, para lo que el Señor quiere hacer con esta nación, porque recuérdate que Guatemala es luz para las naciones, o sea, Guatemala es provisor para las naciones, y lógicamente esto tiene que a ti hacer pensar que tú eres importante en el reino de los cielos, te tiene que hacer pensar, te tiene que motivar a que tú entres en esa cámara de intimidad con Dios para poder recibir de Él provisión, revelación, y que lógicamente tú puedas ser formado, para que tú puedas ser desarrollado, para que tú puedas avanzar, y para que lógicamente cuando te toque ese momento, ese llamado de Dios, para que tú puedas ser parte, un actor en las naciones, pues estés preparado, estés listo. Y eso es la motivación del Espíritu Santo para hablarte a ti, para hablarme a mí esta tarde. Amén, aleluya. Entonces, uno de los pilares muy importantes que trae esta reforma apostólica es para que la iglesia viva bajo un nivel glorioso de revelación. Ahora, ¿por qué? Vemos lo que dice Hebreos 1:1, y eso me impacta. Yo sé que esto te tiene que mover a ti también. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice Hebreos, y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, es decir, Hebreos nos establece algo muy importante. Número uno, nos establece que el Señor ha venido hablando a lo largo de la historia bíblica de estos miles de años, a través de sus profetas, y siempre se ha dirigido a los padres. ¿Por qué? Porque recuérdate que el padre es el sacerdote de una familia. Recuérdate que el padre es aquel que lleva la carga, es el que provee, es el que está ahí, que ha sido llamado para liderar esa casa, esa familia. O sea, es decir, cuando hablamos de padre estamos hablando de gente madura, estamos hablando de personas que tienen ya un caminar, estamos hablando de personas que Dios les da la provisión de esa revelación. Ok, entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces, estamos hablando de que el Señor a través del tiempo ha venido hablando con figuras proféticas, ha venido hablando con diferentes formas, y podemos ver, por ejemplo, en aquel tiempo, podemos ver cómo Sabaoth se manifestaba, y vemos a los profetas caminando con Sabaoth, con Jireh, con Adonai, con Rafa, o sea, es decir, una manifestación sumamente gloriosa y poderosa, porque es una evidencia de que el Dios Todopoderoso estaba con ellos y estaba con su pueblo, y Él era un actor permanente, activo, glorioso. Ahora, la revelación trae manifestación. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver esto, los profetas no pudieron traer la revelación de Dios como Padre, no lo trajeron, no trajeron esa provisión. Lo vemos mostrándose de muchas maneras, poderosamente. Entendemos que Él es el Padre de la creación, entendemos que Él es el Padre de la luz, que Él es el Padre de todo, aleluya. Pero lo lindo de esto es que tuvo que venir alguien que lo conocía,
y este es el Hijo de Dios, porque Él viene de Él, Él está con Él, Él estaba con Él, vino de Él y vino entre varias tareas. Una de ellas era revelarnos a su papá, revelarnos al Padre. Por eso podemos ver algo tan tremendo, algo tan duro, que como Israel en sí fue tan difícil que pudiera venir a ver, recibir, aceptar que Jesús le hablara al Padre de esa manera, como una relación de padre-hijo, puesto que recordemos que para ellos Dios ni siquiera se podía pronunciar, y cuando lo pronunciaban una vez al año nada más. Entonces fue un shock, fue algo durísimo que Él pudiera venir y hablar de mi Padre, el que me envió. Lógicamente eso trajo bastante impacto. Ahora, por eso es que es importante que nosotros podamos verlo a Él revelado en nuestra propia vida, y que lo podamos ver revelado hoy, porque como vuelvo a repetirte, de estos últimos siglos vimos la iglesia, vimos la gente caminando bajo un estigma religioso, donde realmente se perdió la esencia, se perdió el enfoque, se perdió que Cristo era el centro de las cosas. La primera reforma lo trajo, la segunda reforma trajo su manifestación, y hoy estamos viendo entonces cómo la reforma nos está trayendo la revelación del Padre a través del mismo Hijo de Dios. El Hijo revela al Padre. El Hijo revela al Padre. Y vemos Juan 3:13 lo que dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, Él. Por eso creo que es importante que nosotros podamos ver que Jesús nos trajo esa provisión. El Hijo de Dios nos trajo la provisión de revelarnos al Padre para este tiempo. O sea, es decir, uno de los fundamentos de la iglesia, que cuando fue Jesús que la vino a establecer, fue esa, que pudiera ser establecida esta verdad: Dios como nuestro Padre Celestial. Y hoy creo que más que nunca necesitamos entrar en eso, entender a nuestro Señor a través de su palabra, que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre Celestial. Aleluya, yo me gozo con esta palabra. San Juan 6:42 dice: Él dijo, del cielo he descendido. Es decir, no había nadie que pudiera mostrarnos al Padre más que aquel que estaba con Él y que venía, que procedía de Él y que regresó a Él. Aleluya. Estamos contentos esta tarde. Bendecimos tu vida, porque creemos que Dios está trayendo en este tiempo provisión para tu vida. San Juan 13:3 dice: sabiendo Jesús que había salido de Dios y que a Dios iba. Aleluya. Solo Cristo nos ha traído la única y absoluta revelación y conocimiento del Padre. Él es el que nos ha dado esa provisión, y por eso lo amamos, porque nos trajo a nosotros esa provisión. Por eso en Lucas 11:2, cuando los discípulos le dicen: Señor, Maestro, enséñanos a orar, Él les dice: cuando oren de esta manera: Padre nuestro. Me gusta porque Jesús está estableciendo identidad. O sea, si algo nosotros tenemos que atraer a nuestra vida es la identidad de que somos hijos, una mentalidad de hijo, una mentalidad de reino, pero no que no sea solo una frase, que se oiga una frase bonita o que sea una frase actual. No, que en verdad pueda haber esa relación, que podamos tener esa intimidad. Padre nuestro. Hay un sentido ahí, hermano, muy importante, de identidad de hijo, de identidad de padre. Hay muchas personas que hoy están caminando, que sienten que son hijos, pero no saben hijos de quién. Porque si nosotros queremos conocer al Padre, pues tenemos que conocer al Hijo, porque el Hijo es el que nos revela al Padre. Es decir, que tenemos que ir a la palabra para conocerlo y saber cómo actúa, saber
cómo camina, saber qué es lo que Él pide de nosotros, saber, hermano, cómo nosotros podemos agradarlo. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros vengamos a esa identidad de hijos, identidad de padre. Estamos en este tiempo donde Él se está revelando como Padre, ya no, hermano, como una estructura religiosa, sino una relación, una relación. Y eso es lo que Dios está anhelando hoy con su pueblo, una relación. No que se vaya a la congregación y que nada más se vaya por un compromiso o porque nos gusta y es nuestro círculo social, no. Él está buscando que haya una verdadera relación donde tú puedas, hermano, poder sentir que Él está contigo, que Él es tu Padre, que Él es tu Señor, que Él te ama, que Él está contigo y que Él quiere bendecirte y que por eso de tanto amor te tuvo que envió a su único Hijo. Hermano, pareciera que nos hemos olvidado de esa parte. Nos olvidamos que Jesús no solo vino a morir por nuestros pecados, a traer provisión de salvación, sino que también nos vino a revelar al Padre. Y creo que eso es clave, mi hermano. Eso es importante. Así que estamos entonces, algo que necesitamos establecer es que cómo Dios trae la revelación. Yo sé que hay mucha a veces como turbulencia por lo que Dios está haciendo en este tiempo, pero si algo está haciendo Él es trayendo esa provisión de revelación sobre tu vida, sobre mi vida, para que nosotros podamos caminar bajo esa palabra y que podamos gozarnos, porque la vida en el Evangelio no tiene que ser triste ni aburrida, ni tampoco tiene que ser de angustia. Sabemos que como hijos y como hijos de Dios y como cristianos padecemos por momentos, pero tenemos a nuestro Padre Celestial. Él es el que tiene todo en sus manos, nos ama, nos bendice y quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para mí. Y muchas veces lo mejor para ti, lo mejor para mí es que pasemos por un desierto, pero no vas a ir solo, vas con Él. Porque hay dos maneras de entrar a un desierto. Una, cuando tú te metes por tu cuenta, entonces vas a tener que respaldarte tú mismo. Y otra, cuando Él te mete a un desierto, vas a regresar de ese desierto en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú ves a Jesús, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto después de ser bautizado. Pero después de esos 40 días que Él regresó del desierto, dice que vino en el poder del Espíritu Santo. Es decir, muchas veces lo que te conviene, si así Dios así lo establece para tu vida, entras en un desierto, pero vas a salir de él lleno del poder del Espíritu. Vas a salir, hermano, para poder cumplir con una misión, vas a poder salir de ahí para poder cumplir lo que Él estableció para ti, el llamado, el propósito. Si tú te metes a un desierto, sales corriendo al desierto, entonces vas a tener problemas. Si tú sales de un desierto y te metes a otro, y sales de ese desierto y te vuelves a meter a otro, y lo haces por tu propia cuenta, vas a tener problemas. Pero cuando Dios te mete ahí a un desierto, entonces vas a salir victorioso, vas a salir en victoria, vas a salir bien, vas a salir gozoso, vas a ver la manifestación de la gloria de Dios. Así que tu Padre te ama, tu Padre está a tu favor. Y hoy, escucha bien esto, mi hermano, con todo mi corazón quiero que tú lo sepas. Dios es tu Padre y tienes que tener esa confianza de hijo. Camina con una relación íntima con el Padre y tú vas a ver cómo las estructuras religiosas de tu vida se van a quebrar, se van a caer. Vas a disfrutar de esta vida en Dios, vas a disfrutar del caminar en Dios. Yo quiero bendecirte y quiero orar por ti esta tarde. Quiero que tú puedas cerrar tus ojos y que puedas orar conmigo. Y quiero decirte, si tú por primera vez estás escuchando una palabra, tú no tienes a Jesús en tu corazón, hoy es un día importante para que tú lo puedas hacer. Este es tu tiempo, Dios te está llamando, Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo, tienes un llamado especial para venir a Jesús. Y yo quiero animarte hoy, quiero animarte que tú puedas abrir tu corazón y que puedas decirle: Señor, ven, entra a mi corazón, quiero que estés conmigo, yo quiero caminar diferente, quiero honrarte. Así que quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por la vida
de estas personas que sé que hoy están teniendo un acercamiento, una relación contigo. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que sus vidas nunca más serán igual. Yo declaro que hoy ellos, Señor, vienen a tu reino y pasan a ser tus hijos. Y a ser tus hijos, Señor, herederos y coherederos juntamente contigo, oh Señor Jesús. Bendigo tu vida hoy, tú que estás viendo esta transmisión. Si tú eres un siervo, una sierva de Dios, si tú le estás sirviendo a Dios, si estás caminando con el Señor, bendigo tu vida. Declaro sobre ti la provisión divina de Dios. Recibe de Dios el Espíritu Santo, recibe de Dios esa promesa de Dios, recibe del Señor hoy el shalom sobre tu vida, recibe esa llenura de la autoridad y del poder de Dios. Te bendigo esta tarde y me gozo que hayas estado en compañía de nosotros, pudiendo estudiar y escuchar la palabra del Señor. Pero hoy también quiero, antes que terminemos esta transmisión, estamos cerca de terminar, llegar a su final, yo quiero decirte algo. Quiero también hacerte una invitación muy especial. Estamos a un buen tiempo para que lo planifiques. El 30 y 31 de agosto vamos a tener un tremendo congreso de avivamiento sobrenatural. Vamos a estar teniendo un congreso poderoso en el ministerio y queremos invitarte a que tú puedas apartar esos 2 días. Es un evento sin costo, no tiene ningún costo, pero vamos a tener tremendos hombres de Dios, tremendas mujeres de Dios, ungidos, profetas, que han caminado con el Señor, que han sido probados en su ministerio y que están ahí para poder traerte provisión de palabra, de impartición y de activación. Todos necesitamos ser impartidos y activados, mi amado. Quiero animarte a que puedas estar con nosotros. Aparta, planifica esa fecha, 30 y 31 de agosto. Vamos a estar recibiendo tremenda bendición. Vamos a tener, entre otros, al apóstol Norman Parrish, el padre de la liberación, reconocido a nivel mundial, un hombre que reconocido y con tremenda experiencia, y vas a recibir tremenda bendición. Vamos a tener tremendos hombres de Dios que van a estar ahí con nosotros. No te lo pierdas, anota eso en tu agenda. Queremos que estés con nosotros y puedas ser bendecido. Amén, aleluya, estamos gozosos. Te recordamos que estamos en www.dimension7.tv, en tu programa Avivamiento Sobrenatural con el apóstol Carlos González. Bendecimos a las naciones, bendecimos a los que están conectados en esta transmisión en vivo. Te bendecimos y declaramos que hay tremendas bendiciones para tu vida. También queremos bendecirte si tú estás viendo, esta es una reproducción que tal vez la ves en otro horario y en otro día. Sabemos que también es provisión de Dios para tu vida. Recibe de Dios esa llenura poderosa del Señor. Aleluya. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos animarte a que continúes en sintonía de este canal. Hay muchos más programas y están para bendecirte, para que tú puedas seguir recibiendo. Bendecimos a los productores, bendecimos a aquellos que están tras de cámaras, que son de bendición, que son aquellos que no se ven pero que están trabajando arduamente para que tú puedas ser bendecido. Así que pues estamos aquí todo un equipo para poder bendecir tu vida. Así que esta tarde pues glorificamos el nombre del Señor por habernos dado un tiempo glorioso, un tiempo poderoso. Recuérdate que si tú eres hijo de Dios, tu herencia es lo sobrenatural, te pertenece y es tuyo. Aleluya. Estamos entonces finalizando nuestro programa. Dios te bendiga, que Dios te llene de paz y de gozo. En el nombre de Jesús, amén. Hasta luego.